pasa que ni los carpinchos, ni los jaguares, ni los elefantes nos están invadiendo. Esto es lo que está pasando en realidad. O sea, cada vez son más los jaguares que se comen a los perros en México. Mientras tanto, los carpinchos están conquistando, tomando terroríficamente los medios de Nordelta en Buenos Aires. Y a miles de kilómetros de distancia, una manada de elefantes deja su hogar en China y comienza una jornada turística atravesando todo China, ¿no? En los Andes, al mismo tiempo, los osos de anteojos bajan de la montaña para conseguir alimento. ¿Por qué están actuando así los animales? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que les pasó este año a los osos, a los jaguares, a los elefantes, a los carpinchos y a demás especies tiene una explicación. Y es que somos nosotros, los seres humanos. A lo largo y ancho del planeta en este 2021 fuimos testigos de cómo los animales, a los que habitualmente solo veríamos en una reserva natural o en un zoológico, avanzan sobre nuestros hogares y nuestros entornos humanos habitualmente. Y no se trata solamente de aquellos momentos al comienzo de la pandemia, cuando nos encerramos y vimos cómo andaban a sus anchas por las calles y los ríos. Se trata de animales que cada vez están más cerca de nosotros, ahora que ya estamos en las calles nuevamente, algo que en algunos casos puede llegar a ser peligroso si no sabemos cómo gestionar, como por ejemplo si nos encontramos con un oso o con un puma. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Es la pregunta que se hacen muchísimas personas y es debidamente por la intervención de los seres humanos en los hábitats naturales. Así por lo menos lo dicen María José Villanueva, directora de la conservación de WWF de México y líder de la iniciativa Jaguar en América Latina, y Jeffrey Parrish, director general de protección de los océanos, las tierras y el agua de The Nature Conservancy. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay un ciervo que cruza la carretera, por ejemplo. Probablemente la respuesta es si te preguntan qué estás viendo en una foto. Sin embargo, hay otra respuesta posible y es que la carretera está cruzando un bosque o que las rutas están cruzando las selvas. Estos ejemplos que se toman de distintos lugares sirven para ilustrar lo que está pasando con la vida silvestre. A medida que el ser humano fue conquistando fronteras, hemos estado perdiendo espacios naturales y las especies necesitan de esa dinámica de los ecosistemas para poder desarrollar su ciclo de vida, y así por lo menos lo están explicando. Lo que pasa con estas especies no es, como muchos dicen, que están invadiendo nuestros espacios, sino lo contrario. En palabras de Villanueva, el fenómeno que explica esta interacción es que los humanos, nosotros, estamos invadiendo los espacios naturales. Jeffrey Parrish utiliza otro verbo, interviniendo también. Estamos interviniendo sus hábitats y estas especies los necesitan para desarrollarse. Las cifras abundan y hablan por sí solas. Acá hay un resumen bastante panorama. Solo es el 3% de los ecosistemas permanecen intactos. Un estudio que se publicó este año y que sostiene que el 3% de los ecosistemas siguen intactos. O sea que el 97% de los ecosistemas del mundo han sido intervenidos por la mano humana. Y ahora sí vamos a hablar de jaguares que comen perros. Villanueva pone el ejemplo de una colega que compró un terreno en Quintana Roo, en México, y ahí un jaguar se comió a su perro. O sea, bueno, ¿por qué? Los jaguares tienen cada vez menos espacios para cazar. Los jaguares tienen cada vez menos presas. Y ya que cazan para el consumo, ya que se cazan para el consumo humano los jaguares, tienen cada vez menos. Con la diferencia de que esos lugares ahora están intervenidos. En el caso de los elefantes particularmente, el conflicto con los humanos creció en las últimas décadas. Como explican en estas notas y en otras más, ¿no? Los casos han llamado especialmente nuestra atención. Y no es para menos, por supuesto. Imagínate que estás haciendo el café del desayuno, que mirás por la ventana y de la nada ves carpincho donde antes solamente había hormigas. O que tu perro se esté peleando con un jaguar. O que un elefante empiece a chocarse contra el terreno enfrente de tu casa. Sin embargo, lo cierto es que nosotros estamos constantemente en contacto con las especies. Muchas veces los animales están ahí y simplemente nosotros no los vemos. Estos ejemplos entonces sirven como recordatorio de que los animales están ahí. Sí, bueno, el factor o el cambio climático, a la intervención de los hábitats, a la intervención humana, hay que sumarle también el cambio climático o el estrago que también está causado por los humanos. Algo más que complica la situación es que con el cambio climático se están moviendo los hábitats muy lentamente, pero se están moviendo y los diferentes recursos que necesitan los animales también lo hacen. Entonces los animales necesitan moverse para sobrevivir, para conseguir los nuevos lugares para obtener comida, para obtener agua y para aparearse. En este contexto, cabe recordar que los científicos definieron que el calentamiento global debería limitarse a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para evitar las peores consecuencias del cambio climático y que pese a las múltiples advertencias avanzamos hacia un aumento de 2,7 grados Celsius.
lamentablemente nos estamos yendo a eso. ¿Hay soluciones a nuestro alcance? Sí, hay soluciones a nuestro alcance. Detener la degradación de los hábitats es fundamental. El cambio en el uso del suelo tiene que frenar. Y no tenemos que seguir expandiendo nuestra marcha urbana, lo que puede lograrse con una mejor planificación. Además de conservar los hábitats, Parrish explica la necesidad de trabajar en los corredores que permitan a las especies desplazarse por donde encuentren un lugar conveniente, o sea, hacer un corredor de alguna especie ecológico, ¿no? Lo que hay que hacer es establecer corredores para que se puedan mover con seguridad. Eso es, corredores pueden ser, por ejemplo, un sendero para conectar dos núcleos a este nivel. Entonces, tenemos que bajarle al consumo, tenemos que ponerle un freno, tenemos que producir mejor y tenemos que conservar lo que nos queda de la mejor manera posible. En definitiva, en las palabras de las que habla Villanueva y todos los científicos que están a cargo de estos tipos de asuntos, se trata de un cambio de narrativa que impulse de manera distinta nuestro accionar. Tenemos que pensar la narrativa de humanos versus naturaleza a humano dentro de la naturaleza y transformar el conflicto en coexistencia, porque si no, de lo contrario, lo único que vamos a lograr es colapsar y terminar yendo a un lugar en el cual nadie de la humanidad ni ninguno de nosotros quiere estar.